Eso por un lado. Y otros temas que podemos ir desarrollando mientras se da la conversación con la señora Verónica Pastoriza, que es la presidenta de la Cámara que nuclea a los farmacéuticos en Tucumán, al Colegio Farmacéutico. Verónica, Omar Nóblega le saluda, señora, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Igualmente. Verónica, también el tema farmacéutico estuvo dentro de los temas para destacar a finales de año y los primeros días de con la nueva modalidad que se debía implementar por parte de los galenos de a la hora de recetar genérico y evitar los nombres comerciales de los medicamentos. ¿Cómo está este tema y cuál es el escenario que está hoy el mercado de la venta de medicamentos en la provincia de Tucumán? Bueno, en realidad ese decreto, el DNU, que no tiene vigencia en la provincia, porque nosotros nos regimos con la ley 5483. Obviamente hay obras sociales, por ejemplo, que son nacionales, entonces sí ya tienen sus normativas unificadas para todo el país, como sería, por ejemplo, PAN. Pero se emitió un decreto reglamentario del DNU donde ya deja de tener vigencia y sí puede el médico sugerir marcas, lo cual no le quita la libertad al paciente de que si tiene una opción más económica, poder sustituirla por esa, ¿no? Bien. Y ahí también estaba otra discusión. A ver, ¿en qué estado está y si hay diferencia también en lo que se instaló a nivel nacional en el ámbito provincial, como la compra libre de medicamentos y no únicamente 100% en la farmacia? ¿Eso en qué estado quedó, por lo menos acá en Tucumán? ¿Sabe por qué le pregunto esto particularmente? Por los casos que hemos notado últimamente de automedicarse, del consumo sin límites prácticamente de psicofármaco en algunas personas. ¿Cómo está este tema del control de la venta de algunos medicamentos que deberían estar bajo triple receta? Bueno, en realidad los medicamentos, los psicofármacos, psicotrópicos, todos son venta bajo receta archivada y únicamente en farmacias. Sí. Toda venta fuera de las farmacias es ilegal. Como así también de cualquier tipo de medicamento, no solo psicofármacos, uno entiende la gravedad del psicofármaco, ¿verdad? Sí. Pero cualquier tipo de medicamento acá en la provincia está prohibida la venta. El DNU, que no tiene vigencia acá en la provincia, sí habilita solamente y en determinados lugares, ya bajo determinadas condiciones físicas y demás, los analgésicos y antiácidos, lo cual también es... ningún medicamento es 100% inocuo, todos tienen efectos colaterales. Por ejemplo, un simple paracetamol es hepatotóxico si se toma en exceso. Lo de los psicofármacos sí es grave, digamos, una venta fuera. La venta tiene que ser bajo receta archivada y cada nueva prescripción tiene que ingresar una nueva receta. No es que una vez le ha prescrito el médico y después ya lo sigue llevando siempre, es bajo receta archivada. Y eso sí es en todo el país, digamos, ¿no? Bueno, hace algún tiempo, hoy no, por la situación económica, recordamos, y usted tal vez lo haya vivido, lo haya visto, uno iba a hacer una compra, por ejemplo, un paquete de cigarrillos y no tenían vuelta y te decían, te puedo dar un geniol, te puedo dar una cafeaspirina, te puedo dar una curita. Eso ya no está dentro de los marcos legales, ¿no? No está dentro de los marcos legales. Acá en la provincia incluso es delito, porque se considera ejercicio ilegal de la profesión. No así con el DNU. El DNU lo despenaliza, no permite, pero lo despenaliza, que es como una cierta incoherencia en ese sentido. Pero acá en la provincia está absolutamente prohibido. Verónica, dentro de la estadística que pueda administrar usted en su empresa o en la distinta empresa o la información que recibe de los socios en el colegio, ¿ha notado un crecimiento de la venta de algunos productos relacionados con la ansiedad, la angustia, los denominados ansiolíticos? ¿Cómo está el escenario o el panorama acá en cuanto al consumo de ese tipo de drogas? Yo no tengo, le voy a ser sincero, no tengo estadísticas finitas al respecto, pero creo que se ha mantenido. En general sí, se ha mantenido más o menos estable. Porque se hacía un análisis psicológico, sociológico, del impacto que había tenido en el consumo de este tipo de drogas y que se había profundizado durante la pandemia. La pandemia, sí. Claro, en la pandemia sí hubo un aumento.
Y lo último que tiene que ver con el día a día, usted sabe que está en discusión también, esperemos que se dé para evitar que sigamos teniendo casos letales, por ejemplo, de dengue, el tema de la vacuna. ¿Cómo está el mercado de las vacunas? ¿Tienen ustedes que llegue la gratuidad? Hoy, por ejemplo, la vacuna contra el dengue, ¿tiene un precio uniforme o de acuerdo al origen de la vacuna? Y más o menos ronda los 62.000 pesos la vacuna contra el dengue. Lo ideal sería que en algún momento, siendo una zona que está afectada y por las características climatológicas nuestras, que en algún momento se dé la gratuidad. Hay que ver, no solo se tiene en cuenta muchas veces las necesidades, sino a veces hay factores económicos que también afectan, pero sí sería bueno. Eso ya obviamente depende de las autoridades sanitarias, que son las que lo ingresan o no en el plan vacunatorio obligatorio, que ahí es lo que hace que sea gratuito. Bien, perdón, no, lo voy a citar porque está relacionado con la salud en la provincia de Tucumán. Cuando se inició la campaña y que fue el primer laboratorio que comenzó a dar vacunas contra el dengue, el centro que conduce profesionalmente la doctora Aida Torres, recuerdo que el valor más o menos de la vacuna estaba en 47. ¿A cuánto está hoy promedio la vacuna? 62.000 pesos. 61.000 pesos. Sí, es tremendo el incremento de los precios de los medicamentos. En los últimos meses ha sido prácticamente entre noviembre y diciembre un 90%. En enero ya vamos más del 6%. Estoy hablando de precios promedios en general. Claro, ¿no? porque algunos productos han tenido un incremento del 300% desde noviembre hasta los primeros días de enero. Algunos 300% productos. 300% ha sido en general el interanual, el incremento anual. Pero sí, se han aumentado muchísimo los medicamentos. ¿Cuántas vacunas más o menos, según la procedencia o laboratorio, contra el dengue? La que yo tengo conocimiento ahora que se está comercializando es una sola. Una sola. Y ese está, perdón, ¿y esa vacuna es una sola dosis? Es decir, que la segunda... Son 2 dosis. Ah, son 2 dosis. Sí. Las 2 dosis están más o menos arriba del 60.000 pesos. Cada dosis. Claro. Sí, es un medicamento oneroso. Claro, hagamos el efecto multiplicador, familia tipo, 4 personas, mucho dinero, ¿no? Es muchísimo, la verdad, y con la situación económica que vivimos hoy en día, que no solo los medicamentos han aumentado, aumentó todo. Entonces, es muy oneroso. Bien. Y lo último, esto que se ha modificado, ¿qué lectura hacen desde el Colegio Farmacéutico que ahora los profesionales puedan recomendar el nombre comercial de los mismos? Sí, en realidad muchas veces, no me parece mal, porque el paciente tiene la opción de elegir lo otro. Sí. O sea, puede elegir. Entonces no me parece mal que el profesional pueda elegir su marca, digamos, a quien le confíe más, pero en definitiva el paciente tiene la potestad de elegir por otra marca. El farmacéutico deberá explicarle cuáles son las opciones. Hay de muchas marcas de drogas similares, hay marcas muy buenas en general de todas, así que tenemos una buena calidad de medicamentos en la Argentina, por suerte. Entonces no me parece mal que el médico pueda elegir de su marca preferida, pero también el paciente tiene que poder optar, y eso sí está bueno. ¿Hay más salida de lo genérico o lo comercial? Y se ha incrementado ahora un poco más por tema costo la venta de medicamentos genéricos. Se ha incrementado, pero bueno, la obra social esos no los cubre, entonces en las coberturas de obra social sí la gente está optando por dentro de los medicamentos de marca registrada más económicos, opciones más económicas. Es bueno lo que usted acaba de aportar ahí en ese detalle. Porque el otro también, cuando hablamos de genérico, recordamos que más allá de que no sean nombres comerciales, todo medicamento debe tener la aprobación de ANMAT, ¿no es así? Absolutamente. Y eso es para mí algo fundamental en cuanto a la venta, la dispensa de medicamentos se ve solo en la farmacia. Al estar aprobado por ANMAT,
todas las redes de la farmacia del país están en comunicación. Nosotros, si detectamos que algún lote tiene algún problema, podemos informarlo desde la farmacia. Cuando hay algún lote que presenta un inconveniente, automáticamente la farmacia está informada para el retiro del mismo. O sea que se le brinda al paciente una seguridad que por ahí afuera no la tendría. Sí. Claro, porque por allí hay farmacias, no viene al caso mencionar, pero hay farmacias que muchas veces promocionan los productos de sus propios laboratorios, pero esos laboratorios trabajan ese tipo de medicamento con el control de ANMAT. Claro, y las habilitaciones correspondientes, y hay controles sanitarios y demás, por supuesto, sí. Que son las fórmulas magistrales. Fórmulas magistrales, les llaman. Así es, incluso hay medicamentos que no hay marcas comerciales y el médico necesita prescribir, por ahí se dan las determinadas dosis y el farmacéutico las elabora. ¿Sí? Que no vienen, ya sea porque no tienen mucha salida, entonces el farmacéutico específicamente elabora para un paciente. Sí. Lo último, en cuanto a las dos obras sociales de referencia en la administración pública, tanto nacional, que son para los jubilados del PAMI, y en Tucumán la obra social Subsidio de Salud, ¿qué descuento están teniendo las recetas de los afiliados de esos dos sectores, el activo y el pasivo? Bueno, Subsidio de Salud tiene un 40% de descuento, hay planes especiales como son los crónicos, diabetes, hipertensión, que tienen otras coberturas que pueden variar desde el 70 hasta el 80%. Y PAMI es más variado, PAMI tiene muchos medicamentos con cobertura del 100%, también mucho en los crónicos se da eso, y hay otros que varían entre el 50 y 60%. ¿La obra social Subsidio está al día? Sí. Porque sí, o sea, van pagando, pero sí hay un poquito de atraso. Justamente ayer tuvimos una reunión, la verdad que hubo muy buena voluntad de ambas partes, pero sí, la situación económica, hay que entender que el subsidio de salud también recibe porcentual a los ingresos de la gente, un porcentaje y bueno, estamos en una situación de crisis económica que yo creo que afecta a todos los distintos sectores, o sea, la obra social, el prestador, el afiliado. Para el prestador es muy difícil porque a veces cuando uno va a cobrar con plazos, y ya nosotros el precio del medicamento ha aumentado, entonces todo eso hay que estar renegociando. Claro. La obra social prensa, por ejemplo, ¿cómo está? ¿Salió de la órbita de los convenios con el Colegio Farmacéutico o sigue? No, no ha salido obra social prensa. ¿Y cómo está? Sí, tiene un poquito de atraso en los pagos también, pero no ha salido. ¿Pero están recibiendo? Se está recibiendo por ahora sí. Señor Pastoriza, ¿cómo le va? Ángel Suárez le saluda, buen día. Dos temas. Tema de la obra social. ¿Están acordando que los plazos sean más cortos? Por lo que usted acaba de decir algo. Yo presento en tiempo y forma la facturación de un determinado mes, pero creo que los plazos eran de 45 a 60 días en el mejor momento para cobrar. Y obviamente con la inflación ya está desfasado. ¿Están trabajando en que sea más corto el plazo para que le devuelvan el dinero a la farmacia? Estamos haciendo las gestiones pertinentes, pero bueno, todavía seguimos con los plazos anteriores, ¿no? Sí. Complicadito así, ¿no? Sí. Inclusive estamos cobrando más o menos un promedio 50 días de la presentación. Calculá que vos ya has trabajado antes de esa presentación, o sea, vos vas con toda la receta de todo un mes y la... Claro, por eso digo el tema de los valores. Y la otra, porque para ahí que, como uno dice, uno pregunta para tonto para que le respondan para tonto, como dice comúnmente la calle. Porque en su momento se determinó que hasta tal fecha tenía vencimiento el tema de la famosa receta electrónica, la que iba con ese sistema para que la gente que todavía no logró entender que se bajó primero, se volvió a subir, ¿cómo se están trabajando con respecto? Es que la receta electrónica siempre tuvo vigencia. Lo que perdió vigencia fue la receta vía WhatsApp, que era una foto de una receta de papel. Sí. Por ejemplo, PAMI, el afiliado va con su carnet y su documento y uno con el número de afiliado ingresa a un programa y ya está cargada la receta. Eso es una receta electrónica. Y Subsidio tiene algo similar, que el afiliado tiene que descargar una aplicación, RX se llama, y el médico prescribe y ya va a la farmacia y con el número de receta uno hace la autorización en la farmacia.
Esa es la receta electrónica. Sí. Antes se permitía una foto de una receta en papel y se la enviaba por WhatsApp, uno la imprimía y valía eso, sobre todo en época de pandemia, después cayó. Eso ya no ya no está actualizado, Eso no volvió ya a no instalarse. Eso ya no está. Bien. Verónica Pastoriza, presidenta del colegio que nuclea a los farmacéuticos de Tucumán. La última muy cortita porque nos acaba de llegar un mensaje. El tema de la vacuna contra el dengue, ¿tiene algún descuento o no? Por ahora no. Todo eso sí hay que gestionar, bueno, a ver si las obras sociales las pueden ingresar en Bademecum, pero por ahora no. Bien. Verónica, muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego, que ande muy bien. Bien, un saludo.